Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto, como siempre, me da mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos da, ¿sí? Nuestro tema, como ustedes ven, es un regalo del Padre Celestial a los padres terrenales. Mi Padre terrenal no es igual a mi Padre Celestial, pero Él nos enseña también cómo amarlos, cómo honrarlos. Nuestro Dios es un buen Padre, un Padre que da todo, todo. Y Él nos dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Él estuvo aquí, tenía ese pesar o ese deseo, ¿sí? De que nosotros no nos sintiéramos solos ni abandonados. ¿Qué íbamos a hacer sin Él, verdad? Yo siento que los apóstoles pues decían, y ahora que Él se vaya, ¿qué vamos a hacer? Un regalo del Padre Celestial a los padres terrenales. Ese es nuestro tema. El Señor Jesucristo, antes de regresar con su Padre, aseguró a sus discípulos que no quedarían huérfanos en su ausencia. ¿Y saben qué, hermanos? A veces la presencia del Padre es muy importante en nuestra vida. Sí, pero Dios tiene muchos dones para dar a sus hijos, porque tanto el Padre Celestial como su Hijo nos han enseñado tantas cosas que nos ayudan a ir cambiando desde pequeñitos, porque nos damos cuenta de lo que hacen nuestros padres, hasta la vejez. Dios tiene muchos dones. Uno de ellos, el carácter de nuestro Dios creador, es uno de favor hacia la raza indefensa de Adán. Su naturaleza dadora la vemos en Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Este texto es maravilloso para todos nosotros, ¿verdad? Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y aquí nos enseña a ser dadores. ¿De qué? De cosas maravillosas. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos salvó por su gracia, porque Él sabía que nosotros no éramos buenos. Y sabía Él que en nosotros estaba el seguirle y aprender de Él. Por medio de la fe, Dios nos dio también la gracia, que es un regalo de Dios. Vamos a ver Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros sabemos que los que estamos en Cristo podemos dar ejemplo de esa gracia que Dios puso en cada uno de nosotros. También la misma naturaleza dadora que estaba en el Padre también existía en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y ahora existe en nuestro corazón y en el corazón de nuestros padres, de nuestro papá. Nosotros sabemos que el Señor siempre está al pendiente de sus hijos, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran. Él nos sirvió a nosotros.
sino vino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Nosotros a veces cuando estamos principiando, cuando estamos conociendo apenas al Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos pasa? Creemos que es pedir, pedir, pedir y Él nos dará. Sí es cierto, sí lo hace, pero también sabemos que debemos de servir. Y los padres espirituales, los padres que conocen ya de la palabra de Dios, esos papás enseñan e instruyen a sus hijos en lo que han aprendido. ¿En dónde lo han aprendido? ¿En la palabra de Dios? ¿En dónde lo han aprendido? Aquí en la iglesia. ¿En dónde lo han aprendido? A lo mejor de sus padres. A lo mejor sus padres conocieron de la palabra y les enseñaron, pero ¿saben qué? Aunque no lo hubieran conocido, nosotros sabemos discernir cuando un papá nos da buenos ejemplos y un papá no da buenos ejemplos. Pero no porque no quiera, sino porque no sabe. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso es Dios. Jesús recordó a sus discípulos la naturaleza dadora del Padre. Y también en Lucas 12:32 nos habla con tanto cariño. Les habla a los papás con tanto cariño. Les dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació darnos el reino. ¿Qué pasa aquí? Que el Señor, aunque todavía no éramos buenos, porque pues cuando nosotros estamos en el mundo, tenemos que aprender y tenemos que desaprender cosas. Y eso nos lo enseña nuestro Padre Celestial. Y después, cuando ya el Padre ha aprendido un cambio en su vida por medio de la palabra y ha desaprendido que cosas que al Señor no le gustan, entonces Jesús les dice a los padres terrenales, en Lucas 11:13, dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Hemos estado hablando mucho del Espíritu Santo. El domingo el pastor nos puso unos ejemplos. Yo me maravillo del Espíritu Santo, de veras, porque es el don empoderador que necesitan los padres terrestres, los padres que están aquí en la tierra, el Espíritu Santo que guía, que bendice, que habla, que instruye, que corrige, que ayuda. Entonces, pues es ese don empoderador. La naturaleza generosa del Padre Eterno es un gran modelo para los padres terrenales a través del don del Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial se está dando a sí mismo a sus hijos. Cuando un padre terrenal recibe el bautismo del Espíritu, tiene el poder de ser espiritualmente fuerte para tener algo que dar a su familia. Porque no se trata de creer, leer, cantar, no, es dar. Y los papás
le dan a su familia lo que han aprendido, los enseñan. Y esto, la familia de hoy necesita la cobertura espiritual y la protección de un padre ungido por el Espíritu. Puede dar a su familia todo lo que ha aprendido. Y eso es bien importante, aprender. Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender, es estudiar. En el poder del Espíritu, un padre puede ser un guerrero eficaz en oración por su esposa, por sus hijos, y ser capaz de orar e interceder en el Espíritu es un arma poderosa que Dios le da a los papás. Ahorita estamos hablando del papá varón, pero también de la mamá, ¿sí? Es un poder que Dios nos da, ¿sí? Y un padre puede ser guerrero eficaz en oración, primero por su esposa, porque a veces oramos para pedir, oramos para sanar, pero tenemos que orar los padres por su esposa, por sus hijos, las mamás por su esposo y por sus hijos. Y ser capaces de orar e interceder en el Espíritu es un arma poderosa de un padre que puede usar para proteger a su familia. La familia es lo más importante. Al Señor le gustan las familias y de ahí vienen tantas bendiciones. El don del Espíritu capacita a los padres para dar un testimonio claro al mundo acerca de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos enseñó porque estuvo aquí, ¿sí? Ya sea en el trabajo o en el ámbito público o en el trabajo necesitas el fuerte testimonio de padres llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que enseñar a la gente que nos rodea a dar testimonio. No debemos de sentir vergüenza, tampoco debemos de sentir tristeza ni enojo, sino que ahí debemos de dar a conocer a Jesús en nuestras comunidades, en nuestra colonia, en nuestra calle. Y otra de las cosas, la evangelización del mundo se dio por todas las personas que cada día vamos aprendiendo del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo partió, dijo que dejaría al Consolador y al Maestro y al Director. ¿Y saben qué? Cuando los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan que nos habló el pastor y hemos estudiado? Él enseñó que iríamos por toda la tierra predicando. Pues miren, hermanos, a lo mejor no vamos por toda la tierra, pero donde quiera que se para un padre terrenal con la unción de Dios, da testimonio. Da testimonio. La evangelización del mundo en el país, en las casas, en las colonias, en el extranjero, solo se logra a través del poder del Espíritu Santo por la gente que está conociendo, que va creciendo, que se va alimentando. Este maravilloso don de nuestro Padre Celestial está al alcance de todos los padres terrenales. En la actualidad, cuán apropiado sería en este Día del Padre si cada padre
que ha recibido a Cristo como Salvador, recibiera ese don del Espíritu Santo. Porque no se trata nada más de recibir, de recibir al Padre como Salvador. También se trata de ir creciendo con Él, de tomarnos de su mano, así como tu hijito, tu hijita, te toman de la mano, así como tu esposa, tu esposo, te toman de la mano. Así tomarnos de la mano del Espíritu Santo de Dios y comenzar a guiar a cada miembro de nuestra familia a ese bautismo de poder. En Hechos 2:39 está escrita la promesa. Es para cada uno de nosotros. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los que se han apartado, los que se han separado, los que se han regresado, los que se han conquistado otra vez con el mundo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sabemos que para todos los que han sido llamados por nuestro Dios. También debemos de comprender a Dios como un Padre, como los que hemos visto y hemos leído en la Biblia, como le decían Padre o le decían Abba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros, esa palabra papá, transforma sus atributos de conceptos distantes a cualidades íntimas. Refleja una relación cercana cuando tú le dices a tu papá, papito, cuando tú le dices a tu papá, papi, o cuando le dices a tu papá, padre, porque esa palabra es muy hermosa. Entonces, ¿qué hacemos? Refleja una relación cercana donde su poder infinito se usa para cuidar, guiar, amar incondicionalmente a sus hijos, en lugar de solo ejercer autoridad. Mucha gente, soy tu padre y yo ejerzo esto. No. Nosotros debemos de ver los atributos de Dios. Todo eso que tú piensas de Dios, como tu papá, velo, para que tú también lo hagas. Una de las cosas es un amor incondicional, un amor que no depende de lo que hagas, sino de quién eres. Acepta y busca siempre lo mejor para ti, el Señor. La Biblia no utiliza amor incondicional, pero sí nos describe este concepto a través de unos pasajes que ahorita vamos a leer. Vamos a leer Romanos 5:8. No lo sabemos, mucho no lo sabemos de memoria. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama sin esperar que seamos perfectos. Dios no quiere hijos perfectos. Dios quiere hijos que le amen, que le obedezcan y que estén cerca de Él. Nosotros sabemos que Dios quiere una entrega absoluta. La naturaleza de Dios es amar. Y esa debe de ser también la nuestra porque somos sus hijos. Él es misericordioso y perdonador. Está dispuesto a perdonar nuestros errores. Y nos espera con los brazos abiertos siempre. Tal como dice la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cómo lo vio desde lejos a su hijo y abrió los brazos y lo abrazó. También en Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Señor, sé que te fallo, sé que a veces no puedo, pero tú eres perdonador. Así quiero ser, Padre, como tú. En Efesios 2, 4 y 5 nos dice también, pero Dios es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Porque aunque nosotros somos cristianos, aunque nosotros seguimos las cosas de Dios, también pecamos, hermanos. Pero el Señor nos abre las manos y nos dice que por gracia somos salvos. También lo podemos ver, hermanos, como un proveedor y protector. Y nuestros padres han aprendido. Fíjense, hermanos, que mi papá, aunque él no conocía de la palabra de Dios, siempre fue un proveedor y un protector. Tenía su carácter, era de un carácter muy difícil, muy duro, pero siempre fue un proveedor y protector. Y nos daba muchos consejos sabios, aunque no decía lo que dice la Biblia, pero eran sabios, ¿sí? Dice que el Señor conoce nuestras necesidades antes de que se lo pidamos y nos sostiene en el momento de dificultad. ¿Cuántos papás de ustedes no han sido así? Nosotros tenemos que hacer las cosas como el Señor nos ha enseñado. Vamos a ver Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo hemos visto, a lo mejor no tienes las cosas en el momento ni como tú las querías, pero Dios te las da a su manera y su manera es perfecta. También podemos ver en Salmo 23:1, que ese no lo sabemos también de memoria, que dice, Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará, nada. Y lo sabemos y lo hemos experimentado. A lo mejor un día no tienes, pero es porque el Señor te está enseñando algo. Dios como protector en el Salmo 91:4 nos enseña que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos bien seguros, bien seguros. ¿Sí? También nos dice que Él es un escudo y una adarga y que Él nos protege y nos cuida. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y escudo y adarga es su verdad, su verdad. Es algo tan maravilloso, hermanos. Y también podemos ver cómo ese es un Dios protector. ¿Sí? Y tenemos otra fase donde dice que guía y es paciente. Él es paciente, corrige con amor y justicia para enseñarnos a crecer, para enseñarnos a vivir mejor y confiadamente en Él, pero nunca actúa con capricho, con enojo destructivo, nunca actúa con gritería. No, hermanos, Dios no es así. Dios nos corrige con amor. Vamos a ver el Salmo 32:8. Dice, el Señor te instruirá. Dice, te instruiré y te enseñaré el camino que debes de seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el Señor nos enseña, nos aconseja, nos guía, nos dirige. También Proverbios 3:5 y 6 dice, confía
confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, ¿sí? Tus veredas. Él enderezará tus caminos. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Él siempre está con nosotros. Dice que Él es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Romanos 15:5 nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que ser pacientes. Los papitos que están instruyendo a sus hijos, sean chiquitos, sean bebés, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, ¿sí? Tienen que ser pacientes como el Padre ha sido paciente con cada uno de nosotros. En Proverbios 3, 11 y 12 nos dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor. O sea, no te enojes si te llama la atención, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor, fíjense aquí qué hermoso está, porque el Señor al que ama, lo castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Y un castigo no es severo de parte de Dios, sino es un castigo con amor. Es un castigo que nos fortalece, que nos enseña. También en Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor corrige a los que ama y castiga a todos los que acepta como sus hijos. La Biblia nos dice bien clarito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A través de esto, Jesús quiso decir que el núcleo más importante de la ley establecida por Dios es el amor. ¿Por qué el amor? Porque Él es amor. Él es amor y Él quiere que nosotros también seamos amor. Los papás deben de demostrar ese amor que Dios les puso en su corazón a sus hijos, a la gente que está al lado, a la gente que está a un lado de tu casa, a la gente con la que trabajas. Tú debes de demostrar el amor, porque Dios es amor y Dios está en ti. Acuérdate que el Espíritu Santo que vive en ti demuestra lo que quieres, lo que quiere Dios que hagas. La realidad humana, todos tenemos o hemos tenido una figura paterna terrenal, aunque algunos tuvieron padres ejemplares, otros experimentaron la ausencia, el dolor o la decepción. Pero tenemos un premio, porque nosotros estamos en el camino. Estos papás que están aquí están en el camino. Si su papá no fue lo que querían ustedes que fuera, Dios te está aconsejando, te está enseñando a ti. El contraste, la paternidad terrenal, es una sombra o un reflejo con fallas humanas. Díganme aquí, ¿quién no tiene fallas humanas? De la paternidad perfecta y la paternidad divina de Dios. Dios es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero Él ya lo sabe y Él nos enseña. El Padre terrenal tiene la paternidad limitada, reconociendo el rol humano y sus limitaciones naturales. Cada uno lo sabe.
¿Sabe hasta dónde puede llegar? Los papás son seres humanos imperfectos, a pesar de sus buenas intenciones. Los padres terrenales se equivocan, se cansan, tienen limitaciones y cometen errores. Pero el Señor nos dice en Salmos 103, 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Destaca la compasión y la empatía de Dios hacia nuestras debilidades, hacia nuestra manera de ser, que a veces por más que lo hacemos, todavía no lo logramos. Pero el Señor tiene paciencia y nosotros también debemos de tener esa paciencia con nuestros hijos. Porque Él se acuerda de que somos polvo. Y también destaca la compasión y la empatía de Dios hacia las debilidades de nosotros. ¿Quién de aquí no tiene debilidades? Todos tenemos debilidades humanas. También nos recuerda que al ser creador, entiende nuestras limitaciones físicas, emocionales, espirituales, tratándonos con infinita misericordia, en lugar de exigir perfección. Dios no nos exige, no exige perfección para ninguno. Dios nos levanta, Dios nos ayuda, Dios no permite que lleguemos al piso y que quedemos tirados ahí. No, Él sabe cuáles son nuestras limitaciones físicas, emocionales, espirituales, tratándonos con infinita misericordia en lugar de exigir perfección. Puedes leer en la palabra de Dios que Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo estás, papito. Él sabe cuánto le amas. Él sabe cuán sincero eres. Él sabe cuáles son tus limitaciones. Él todo lo sabe. En lugar de exigir perfección, Él te da amor. Significa tener respeto, obediencia, sometimiento hacia Dios. Lamentablemente, hay mucha gente en este mundo que no teme a Dios. Pero también eso nos enseña el Espíritu Santo. Si este o aquel o aquella, ¿sí?, no conoce a Dios, tú haz lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Haz lo mismo que hicieron los apóstoles. Haz lo mismo que te hemos enseñado los papás a los hijos. Haz lo mismo. Compárteles tu palabra. Compárteles lo que Dios te ha enseñado. Como el pastor nos dijo, ¿sabes cómo puedes compartir la palabra? Con tu testimonio. El hermano Abraham también dijo, con tu testimonio. Hay muchos hermanos que tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hemos aprendido y lo que hemos desaprendido. Porque antes de ser del Señor, teníamos otras costumbres, otra manera de pensar, ¿sí? Pero ahora con el Señor, todo es diferente. Él es nuestro Padre Celestial.
y ustedes son los padres terrenales, pero esos padres, ¿sí?, que el Señor nos enseña cómo amarlos y honrarlos. Nuestro Dios es bueno. En el nombre de Jesús, vamos a orar, hermanos. Señor, Dios y Padre, bendito Rey Salvador, gracias por nuestro papá. Gracias por el papá que tú nos diste, porque ese es el que tú quisiste que tuviéramos, Señor. Y lo amamos porque tú nos has enseñado a amar a nuestros padres, a respetarlos, a honrarlos, Señor. Qué bueno es honrar a los padres, porque sabemos, Señor, que cuando honramos a nuestros padres, tenemos la recompensa que nuestros hijos nos honren a nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti sabemos, Señor, que tú nos instruyes, que tú nos guías, que tú nos bendices. Gracias, Señor, por todos los papás que conocen de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos una bendición especial para todos los padres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.